Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Buenas tardes, mis hermanos. Qué alegría un miércoles más aquí juntos, claro, en el redil. Es un gusto para mí estar con ustedes y para comenzar, obviamente, vamos a entregarle este momento al Señor, a pedirle al Espíritu Santo que venga a unirnos, porque el Espíritu Santo, mis hermanos, es justamente quienes nos tienen unidos a todos. Así que vamos a empezar con una oración y nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias porque nos has regalado este día. Ya el sol está pronto a ponerse y estamos aquí todos reunidos en esta hora para poder escuchar tu palabra, para poder, Señor, abrir el corazón, la vida, para poder, Señor, escuchar tus instrucciones. Quiero entregarte a mis hermanos que están en sus hogares, que vienen en el tráfico, que se encuentran en sus trabajos y todos aquellos que están en diferentes latitudes y que ahora nos acompañan. Espíritu Santo, quédate con nosotros y toma autoridad sobre todo lo que vamos a escuchar en esta tarde. En el nombre de Jesús y bajo la preciosa intercesión de nuestra Madre, hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, este día pues vamos a dar continuidad a pues el tema que nos convocó el miércoles pasado, en donde Wilfredo pues nos dio esa primera parte acerca de pues sentirnos seguros, ¿verdad? Y yo creo que todos los hijos de Dios necesitamos sentirnos seguros en muchas situaciones de nuestra vida. Aquí podemos ver, este es el tema que nos va a estar reuniendo el día de hoy. Y quiero permitirme leerles esta cita que es la central de este tema. Fíjense que está en Hebreos 6, versículos 11 y 12, y dice la palabra de Dios. Pero deseamos que cada uno de ustedes siga mostrando hasta el fin este mismo entusiasmo, para que se realice completamente su esperanza. No queremos que se vuelvan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la constancia están recibiendo la herencia que Dios les ha prometido. Esta es palabra de Dios. Así que, mis hermanos, sentirnos seguros en el camino es, digamos, algo que necesitamos todos desde primera mano. Estas primeras clases van a describirnos a nosotros, aunque tengamos edades de adultos, pues como niños, ¿verdad? Y cualquiera de ustedes se podría preguntar, bueno, yo acabo de hacer mi retiro virtual o me estoy activando, digamos, en mi espiritualidad a través de este redil. Y aunque esa edad física no nos caracteriza como la descripción que nos hace Dios en este curso como niños, pues miren, la verdad es que aún somos como esos niños, pero en el contexto de la fe. Entonces, si ustedes se ponen a imaginar qué es lo que hace un niño, sus responsabilidades, prácticamente están en los brazos de sus padres, y quizás para algunos de ustedes que están iniciando este camino se preguntan, bueno, ¿y qué
puedo hacer? ¿Qué puedo yo hacer en esta edad espiritual? Nuestro Padre, primero que nada, quiere que aprendamos a conocerlo, que crezcamos, que nos fortalezcamos, pero hay 3 cosas que son necesarias para satisfacer las necesidades inmediatas, las que nos van a permitir seguir el camino de Jesús. Entonces, es lindo descubrir que todo niño tiene actividades muy individuales, muy características. Para todas las mamás que hemos tenido la dicha pues de arrullar a nuestros hijos, o quienes tienen familiares y están cerca de quienes cuidan a los niños, pues saben que hay actividades propias del bebé que nos ayudan a empezar a tener un vínculo, una relación. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, qué cosas hace un niño, ¿verdad? Hace un niño espiritual. Y la primera es llorar. Fíjense que el llanto es prácticamente la primera comunicación que existe entre un pequeño y su papá o su mamá, ¿verdad? La necesidad de llorar es justamente ese deseo de poder identificar cuáles son mis necesidades. Y para nosotros como cristianos, como católicos, ¿a qué se traduce el llanto? Pues fíjense que no está referido solamente a tristeza, sino que a la acción de orar, de clamar, de pedir, ¿verdad? El llanto de un niño pequeño se traduce en nosotros en clamar alguna necesidad que tenemos, ¿verdad? Es eso que el Espíritu Santo nos mueva a buscar ayuda. Y quiero compartir con ustedes nuestra primera cita. Aquí vemos en Jeremías 33:3. Fíjense que este es el llamado teléfono de Dios y dice: llámame y te responderé y te anunciaré cosas grandes y misteriosas. Entonces, mis hermanos, el llanto o esa actividad tan importante que los hijos de Dios tenemos al inicio de nuestra vida espiritual es esencial, ¿verdad? Entonces, los hijos de Dios clamamos siempre, pedimos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nosotros pedimos? Pues fíjense que una de las necesidades más grandes es el hambre y la sed de conocer la verdad. Tenemos tantos años en el mundo en donde hemos estado, digamos, equivocados en varios conceptos, en llevar un estilo de vida erróneo a la voluntad de Dios, que obviamente es necesario que nosotros podamos venir y preguntarle a Dios. Y en base a esto que estoy viviendo, ¿cuál es realmente la verdad? ¿Lo que me dice el mundo? ¿Lo que me dicen los hombres? ¿O lo que me dices tú? Y aquí podemos ver en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, del 7 al 8, dice la palabra de Dios: pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, el que llama a la puerta, se le abre. Mis hermanos, todas y cada una de estas acciones que nos invita a esta cita son verbos, ¿verdad? Que nos mueven a pensar que Dios está atento a todas y cada una de nuestras necesidades. Y al igual que cualquier bebé confía que su papá lo ama y que si le pide algo, obviamente le va a entregar algo bueno, la forma en la que nosotros pedimos determina muchas veces la efectividad de nuestra oración. Y es aquí cuando viene este punto. Fíjense que Romanos 8:15 dice: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que les lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu de los hijos de Dios. Porque por este mismo espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba, Padre.
Nuestra identidad como hijos de Dios nos permite sentir la confianza de dirigirnos a Dios, no solamente como una persona lejana o como una persona grande que nos creó, sino que como alguien cercano, ¿verdad? Entonces, Él que nos ama sabrá cuándo va a darnos esas necesidades que estamos clamando, y obviamente lo que nos invita es hacer una acción todavía adicional, y es de reconocer que nosotros estamos bajo el señorío de Jesús. Por eso en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, 23, 24, dice: en aquel día ya no me preguntarán nada. Les aseguro que el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre, no han pedido nada en mi nombre. Y por eso viene esta invitación. Miren qué lindo Jesús. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Jesús, a través de esta cita, nos está diciendo: les doy la garantía que si ustedes piden en mi nombre, mi Padre que está en el cielo no solamente se va a inclinar porque ustedes son sus hijos, sino que porque ustedes han reconocido que yo soy su Señor. Y así podemos ver que el llanto es una actividad normal en el cristiano, ¿verdad? Todos nosotros tenemos que empaparnos de esta vida familiar que Jesús ha venido a establecer con nosotros, para que nosotros nos sintamos fuertes y fortalecidos al venir y tener nuestra vida en desarrollo, ¿verdad? Vamos a ver qué otra acción hacen los hijos de Dios, los niños de Dios, los bebés de Dios. Y este punto, pues, es importante notar que la alimentación, bueno, yo soy nutricionista y lógicamente lo primero que hace una mamá al salir su hijo de su vientre es amamantarlo. Entonces, las primeras actividades en las que se ven involucrados madre e hija son la alimentación. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que hay dos maneras de alimentarnos, o que por lo menos Dios ha dispuesto que nosotros nos alimentemos en primer lugar a través de su palabra, ¿verdad? De Jesús, que obviamente nos invita a conocerlo, ¿verdad? Y para ello nosotros tenemos que tener algunos puntos clave. En primer lugar, nosotros tenemos, mis hermanos, que disponer nuestro corazón, ¿verdad? No podemos agarrar la Biblia como un elemento que está en mi cuarto, que está en mi casa, sin saber que cuando yo voy al encuentro de la Biblia, yo me estoy teniendo un encuentro con Jesús. Debemos de tomarnos un tiempo, un lugar adecuado, en donde no hayan interrupciones, para que esa lectura de la palabra de Dios ejerza el objetivo que pretende. Y vamos a leer aquí en Deuteronomios 8:3, dice: y aunque los hizo sufrir y pasar hambre, después los alimentó con maná, comida que ni ustedes ni sus antepasados habían conocido, para hacerles saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de los labios del Señor. Esta es palabra de Dios. Mis hermanos, cada vez que usted se acerca a la palabra de Dios y usted abre su Biblia, usted tiene que estar consciente que esas palabras que va a leer o que muchas veces va a poder escuchar con su propio oído de su boca, van a traer cosas, van a traer conocimiento, va a ayudarle a reforzar su voluntad para poder conocer cómo piensa Dios, cuáles son sus sentimientos. Y eso entonces va a ir revelando las características muy particulares de su Padre.
va a poder determinar esa relación, esa forma de comunicarse. Yo conozco muchas personas que identifican los chascarrillos de Dios, que de repente Dios puede ser muy cómico al identificar el mensaje y presentándonos de diferentes maneras. Para algunos una historia, para otros salmos y cantos, pero al final es la misma palabra de Dios la que se nos presenta a cada uno de nosotros para poder darnos instrucción. Vamos a ver. Entonces, la segunda manera de alimentarnos es a través de Jesús Eucaristía. Y yo creo que ahí está clarísimo que este alimento es físico, ¿verdad? Obviamente Jesús se ha convertido en especies de pan y vino, y esa actividad que nosotros tenemos al acercarnos a la Eucaristía con fe, sabemos y reconocemos que no solamente vamos y comemos un pan, un carbohidrato, y por cierto nos da 4 calorías por porción, por si no lo sabían, nos da energía, claro que sí, porque es un alimento, sino que aquí, como vemos en el Evangelio de San Juan 6:35, dijo Jesús: yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Esta es palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, la Eucaristía es un alimento efectivo, no solamente para el cuerpo físico, porque sabemos que tiene un sabor, nos proporciona energía, es un carbohidrato, sino que sabemos que en ese pan escondido hay un milagro, y es que ese pan se ha convertido en el cuerpo de Cristo, y por lo tanto la fortaleza de Cristo, la vida de Cristo está inmersa en ese pedacito de pan. Entonces puede ayudarnos a cada uno de nosotros que nos encontramos enfermos, que nos encontramos débiles, a encontrar medicina pura, vigor, ¿verdad? Porque sí, mis hermanos, cuando nosotros hemos caído en el pecado, obviamente necesitamos de esa fuerza de lo alto. Por eso es que es tan importante que nosotros estemos sabedores que estas actividades propias de la vida inicial de los hijos de Dios son absolutamente necesarias. Nosotros debemos alimentarnos para conocer a Jesús, para conocer su voluntad, para que nuestra fe, que es como aquella semilla de mostaza de la cual ya habíamos hablado, nos vaya haciendo algo en nuestro interior que nos ayude a enfrentar las dificultades, que nos ayude a crecer y sobre todo a madurar esa espiritualidad, que yo sé que mis hermanos, ustedes están acá por lo que escuchamos en nuestra cita lema, que es porque estamos motivados, porque no estamos siendo perezosos, porque deseamos realmente salir al encuentro de Cristo y ser un hijo de Dios, un cristiano, un seguidor, un discípulo. Entonces, mis hermanos, vamos a continuar con la otra actividad que hacen los bebés, los pequeños, y es descansar. Y yo creo que la mayoría de nosotros el año pasado pues hemos estado en la pandemia, y uno de los trastornos que yo como ente de salud me he dado cuenta es la dificultad que tenemos los adultos, los jóvenes inclusive, a dormir. Y Dios sabe que descansar es una actividad en donde hay una reparación. El niño pequeño, mis hermanos, descansa porque en él no hay ninguna preocupación. Y yo sé que probablemente usted esté fallando en este hábito en su casa y se esté desvelando porque está preocupado por su trabajo, por su economía. Pero hoy el llamado, mis hermanos, es que Dios quiere motivarlo, quiere arrullarlo, quiere decirle: hijo, hija,
tú necesitas descansar. Y descansar significa no solamente el acto de dormir, sino que de dejarnos, en quedarnos en los brazos de Cristo, en confiar, en caminar en fe, en tratar de luchar contra los afanes y las preocupaciones que van a estar obviamente a la orden del día, mis hermanos. Jesús, Dios nos está invitando a dejar nuestras cargas en la cruz, a dejar eso que tanto nos pesa, eso que hace que nuestro cuello esté todo el día tenso, esas actitudes de levantarnos en la madrugada. Mis hermanos, esos son síntomas que nosotros no estamos confiando en Dios. Y es por eso que nosotros tenemos, en primer lugar, que reconocer que necesitamos incorporar esta actividad. Y eso implica pues que nosotros aprendamos a confiar. Y dentro de esa confianza está una actividad, el orar. Si nosotros estamos pues con esa idea de dejarle las cosas al Señor, la primera actividad a la cual nos llama el descanso es a disponernos a orar. Y en la oración, mis hermanos, nosotros nos podemos postrar. Aquí vemos en el Salmo 62, dice, solo en Dios encuentro paz. Mi salvación viene de Él. Mis hermanos, si usted no ha podido descansar estos días o ha sido difícil, pues déjeme decirle que no hay té, no hay medicina más efectiva que rendirse, que arrodillarse y que inclusive postrarse frente a la palabra de Dios, frente a la presencia de Dios, en ese lugar íntimo y decir, Señor, yo quiero descansar, yo necesito descansar. Tú me estás diciendo que yo necesito descansar y yo me dispongo a descansar. Leamos la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice la palabra de Dios, y escúchalo bien, como que si fuera un medicamento. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Él no nos ve de una forma global. Por supuesto que Él está pendiente hasta de la hoja que se cae del árbol. Pero a mí me impacta esta parte, mis hermanos. Miren, porque Él se interesa por usted, por mí, por lo que está aconteciendo en el interior de nuestras familias, de nuestros matrimonios, de ti, joven, que tú me estás escuchando, estos desafíos nuevos en tu universidad, en tu colegio, que estamos seguros que en un momento pues nos hizo sentir incómodos, pero que el Señor tenía provisto someternos a este tipo de actividades, de situaciones, porque atrás de todas estas situaciones hay un propósito. El Señor es nuestro pastor, mis hermanos. Él es quien nos cuida, quien nos guía, quien nos conduce, obviamente, por senderos justos. Y cuando hablamos de senderos justos, es muchas veces al contrario de esa corriente que se llama mundo, de lo que todo el resto de personas hacen. Entonces, en Él, mis hermanos, está todo lo que nosotros necesitamos. Y por eso, haciendo una actividad como los niños, podemos descansar en Él. Porque Él es verdaderamente buen Padre. Él no nos defrauda, mis hermanos. Entonces, estas tres actividades son justamente necesarias para que usted y yo avancemos, mis hermanos. Para que no nos quedemos perezosos, sino que al contrario nos sintamos motivados. Y a continuación, pues vamos a ver algo muy importante, que son los buenos hábitos espirituales. Fíjense que algo que me impactó al estar pues revisando esta clase es que Dios está prácticamente dándonos direcciones. Hablamos de enfermedades y de vacunas y ahora nos está invitando a tener actividades
y hábitos, ¿verdad? Porque Él nos cuida, mis hermanos. Dios quiere que nosotros seamos, digamos, cristianos firmes en la fe. Entonces, para eso nosotros necesitamos enfrentar a los enemigos que están cerca de nosotros, que ya los conocemos, que tienen su nombre, que es el mundo, la carne y Satanás. Y para ello entonces es necesario que nosotros nos convirtamos en apóstoles, en cristianos firmes en lo que hemos creído. Y para lograrlo nosotros tenemos que empezar primero por prepararnos. Esa preparación nos va a permitir que nosotros nos vayamos convirtiendo en soldados de Cristo. Y ya ahí ya nos podemos ver en otra figura diferente. Ese niño que está teniendo buenos hábitos se va convirtiendo en un hombre derecho, que piensa bien, que sabe la voluntad de Dios, que la sigue, que pone todos sus propósitos, toda su interés, todo su atención en saber la voluntad de Dios y sigue instrucciones, es obediente, ¿verdad? Para llegar a ser un cristiano firme, necesitamos crear hábitos que nos lleven a ser mejores hijos de Dios. Por eso la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, del versículo 3 al 5, nos dice, y escúchenlo muy bien, toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de Cristo. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil, porque tiene que agradar a su superior. De la misma manera, el deportista no puede recibir el premio si no lucha de acuerdo con las reglas. Mis hermanos, hábitos. Aquí tenemos dos figuras muy, pero muy claras. Un deportista y obviamente un soldado que tiene hábitos diarios, que no puede darse el lujo de decidir a veces sí, a veces no. Un cristiano firme ha tomado la decisión de adoptar estos hábitos como un estilo de vida, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que poner nuestra atención a este llamado de Dios, porque Él quiere transformar desde este instante en donde nosotros estamos creyendo recién en Dios, para transformarnos en personas sabias que saben conducirse por la vida, aún en situaciones muy particulares como las que hemos estado viviendo en este tiempo, que nadie, previó tener, ¿verdad? Entonces, un hábito nos va a ayudar a tener una práctica cotidiana. Y esa práctica cotidiana, mis hermanos, nos va a llevar a tener éxito en nuestras vidas. Y eso no solamente en la parte espiritual, sino que muchas veces a conducirnos adecuadamente en nuestros papeles dentro de la familia, a ser buen padre, a ser buen madre, a ser buen hijo, buena hija, o como profesionales, a ser personas con ética, con rectitud, que podamos nosotros presentarnos con el conocimiento que hemos adquirido y que podamos ofrecerle a la sociedad un servicio de calidad, ¿verdad? Entonces, algo tan básico como levantarnos temprano y ser puntual son hábitos que si nosotros los adquirimos, pues obviamente se va a notar, va a hablar muy bien de nosotros. Entonces, dentro de esos hábitos buenos, ¿verdad? O que Dios está interesado que nosotros tengamos, es obviamente pues leer la palabra de Dios. Ya nos dimos cuenta que si nosotros tenemos ese alimento espiritual, que ya lo vimos que lo necesitamos, pues si nosotros habitualmente estamos visitando o tenemos esa audiencia con Jesús en la palabra de Dios de forma diaria, pues entonces nosotros vamos a leer, vamos a escuchar, vamos a escudriñar la palabra de Dios, y esa palabra se va a volver instrucción diaria. Es decir, Jesús me va a hablar
diariamente. Mi relación con Él no va a ser de lo que yo escuché en la misa del domingo, sino que va a ser de lo que yo escuché justamente este día. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que practicar todas estas actividades de forma espontánea. Quizás al inicio pues nos van a costar, como todo, ¿verdad? Entonces, la mayoría de nosotros no creció, no se habituó a estar en la casa de nuestros padres sin reglas, ¿verdad? Y por lo tanto nosotros en esta vida, en este contexto espiritual, también Jesús tiene metodologías, tiene hábitos, tiene reglas que nos van a ayudar a vivir como hijos de Dios. Entonces, dentro de estos hábitos, pues está el poder leer la palabra de Dios. La Biblia, obviamente, encierra los principios dados por Dios. Y es además, pues como ya lo escuchamos en el retiro, es el manual del fabricante. En ella prácticamente está detallada todas esas cosas, todos esos detalles, todas esas circunstancias que tienen una respuesta a la luz del Espíritu Santo y de la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos en esa actitud, nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios se vuelve vida, que nos enseña, que nos cuestiona, que nos confronta y sobre todo que nos va transformando. En la palabra de Dios podemos encontrar nuestro origen y también podemos encontrar qué Dios espera en nuestro futuro. Leamos, por ejemplo, Hebreos 4:12 y dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es palabra de Dios. Fíjense que algo que yo he estado viviendo en estos últimos meses, principalmente desde que me convertí en maestra de redil, es la proximidad que yo he tenido con la palabra de Dios. Y como muy bien lo dice esta cita que acabamos de leer, pues es increíble cómo Dios nos corrige. Dios nos confronta, Dios se presenta para darnos instrucción y esas palabras que están escritas probablemente en un papel se transforman en esa palabra que se introduce en nuestro corazón, en nuestros sentidos, que se introduce en nuestra mente, en nuestro cerebro y que genera pero tanto cambio que obviamente sentimos lo que acaba de decir la palabra de Dios en Hebreos. Nos hiere. A veces puede ser una herida que nos incomoda, que no nos gusta, pero al final la palabra de Dios siempre cumple sus propósitos. Entonces, la palabra de Dios y el encuentro que tengamos con ellos tienen propósitos de vida eterna. Es un regalo que muchas veces, si no lo tomamos, rechazamos algo tan grande que viene del cielo. A través de la lectura de la Biblia nosotros podemos conocer la voluntad de Dios, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos en diferentes situaciones de nuestra vida. La palabra de Dios muchas veces puede ser justamente la respuesta a muchas dudas que pueden venir y atacarnos en nosotros, ¿verdad? En nosotros mismos, en nuestro propio interior. Jesucristo obviamente viene a darnos ese deseo de escudriñar la palabra de Dios porque sabe la efectividad que tiene. Igualmente, cada vez que nosotros leemos, conocemos más a Dios, conocemos
más a Jesús, le amamos, vemos la figura del Espíritu Santo y obviamente la autoridad que tiene la Biblia es tan grande que puede transformarnos. Mis hermanos, estamos hablando que esas palabras no solamente entran por aquí y salen, sino que tienen propósitos en nuestro espíritu, en nuestra alma. Entonces, por lo tanto, leer la Biblia es algo que es tan necesario para los hijos de Dios. Así también podemos darnos cuenta que entre más nosotros leemos la palabra de Dios, nos vamos pareciendo más a Él, porque ese es el propósito. Jesús vino a darnos a conocer a su Padre para que nosotros pudiéramos amarlo como Él le ama. Y de esa manera entonces nos vamos convirtiendo en imagen de Cristo y al mismo tiempo reflejo del Padre. Y ahora que cada uno de nosotros pues comparte el Espíritu Santo y que recibimos en ese momento tan especial del bautizo del Espíritu Santo y que nos une, nos vuelve familia, nos vuelve uno entre todos, ¿verdad? Mis hermanos, Romanos 10:17 dice, así pues la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Esta es palabra de Dios. Fíjense bien, y eso me encanta, porque a veces podemos tener dos efectos muy diferentes cuando nosotros leemos la Biblia, ¿verdad? Y lo hacemos para nosotros mismos, y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Tiene efectos totalmente diferentes. Cuando nosotros nos dejamos impactar por la palabra de Dios a través de la escucha, nuestro cerebro identifica imágenes, palabras que pueden llegarse a unir a lo que estamos aconteciendo en este momento y llevarnos a reflexionar o inclusive a sanarnos. Entonces, dentro de la actividad de leer la palabra de Dios, que no se nos olvide que no solamente es leer un párrafo, sino que también es poner atención, escuchar. Y esto no solamente en la misa, como les acabo de decir, sino que a veces esa escucha es cuando el predicador, ¿verdad?, proclama la palabra de Dios. Cuando esa persona, ese ministro, ese consejero, ese sacerdote en la confesión nos está leyendo, entonces genera también un efecto, ¿verdad? El oír el mensaje. Y esa activación de escuchar hace que nosotros hagamos de nuestra fe algo más grande. Así podemos ver que además de leerla, pues nuestra fe va a crecer, ¿verdad? Y eso es lo que va buscando Jesús cuando nos invita a tener hábitos espirituales. Aquí vemos también que están otros hábitos que son la oración personal. Y yo sé que nosotros vamos identificando que dentro de la charla de permanecer y crecer del retiro, pues nos invita mucho a estudiar la palabra de Dios y a tener una oración personal. ¿Y para qué es la oración personal? ¿Para qué nosotros tenemos que tener esto como hábito? Pues miren, la oración es el medio para que nosotros logremos tener una relación real y personal con Dios. Muchos de nosotros podemos estar pensando que es a otras personas a quien Dios escucha, pero la verdad es que la oración personal es tan íntima y es un momento único que tenemos con Dios, que podemos constatar que Él pone en nuestro corazón, en nuestra mente, palabras, respuestas. Entonces, de esa manera nosotros vamos alcanzando más intimidad con Dios y de esa manera entonces
ya no se vuelve un monólogo en donde solo yo estoy hablando con Dios, sino que yo voy identificando la voz de Dios en mi interior. Entonces, la fe, mis hermanos, es igualmente importante en este contexto de la oración, porque nosotros vamos dándonos cuenta que en la oración Él nos escucha y nos responde a todas y cada una de nuestras oraciones. Así podemos ver en la primera carta a San Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, dice: tenemos confianza en Dios, porque sabemos que si le pedimos algo, pues Él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Esta es palabra de Dios. Imagínense qué precioso, ¿verdad? Esto es una garantía que cuando nosotros nos disponemos a orar, Dios nos está escuchando. Y estando en esa intimidad, nosotros le pedimos, solicitamos su asistencia, solicitamos su atención, sus dones. Pues, mis hermanos, en esa misma oración que acabamos de hacer, nosotros podemos, a través de la fe, sentir seguridad de que ya Dios está respondiendo a nuestra oración. Cuando nosotros oramos a Dios, nuestra relación con Él se va volviendo cada vez más estrecha. Y esta estrechez la vamos a sentir muchas veces cuando podemos identificar su presencia, su calor, su amor. Él atiende a todas y cada una de nuestras peticiones y nosotros vamos aprendiendo, porque yo sé que en el mundo nos enseñan a desconfiar, pero en Dios viene lo contrario. Aquí lo que Él busca es que nosotros confiemos en Él y por lo tanto nuevamente nuestra fe va creciendo. Para eso nosotros tenemos que buscar un lugar adecuado, un momento para hablar con Dios, así como lo habíamos descrito a la hora de leer la palabra de Dios. Nosotros también debemos de disponer de nuestra agenda, debemos de disponer de un lugar en nuestra casa para que se vuelva ese rincón, ese espacio que yo le doy a Dios para tener un encuentro con Él, ¿verdad? Entonces se va volviendo ese amigo, ese confidente, y obviamente será el primer paso para haber logrado una relación personal con Él. Es increíble. Yo no sé por qué la gran mayoría de nosotros nos resistimos a orar, pero la verdad es que nosotros podemos llegar a tener tantos beneficios de la oración que es necesario que nosotros nos demos cuenta que si nosotros oramos, lo que vamos a obtener son frutos preciosos como la paz, la alegría, el consuelo y la fortaleza. En Filipenses 4, versículos 6 al 7, la palabra de Dios nos dice: no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz, fíjense bien, y esta paz cuidará de sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Esta es palabra de Dios. Mis hermanos, no nos resistamos, no le permitamos al enemigo, que es la carne, que es justamente la que nos dice: no tienes tiempo, duérmete otro momento. No, vámonos directo a ese encuentro, porque si no hay paz en tu vida, entonces la oración te ofrece todo eso, así como lo acabamos de leer en este momento. Y como último punto, pues, el hábito más importante para quienes vamos teniendo una vida espiritual es dar testimonios de que Jesús ha transformado nuestra vida. Así podemos ver en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo del 15 al 16, que dice:
No se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón, antes bien se le pone en alto, para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Esta es palabra de Dios. Miren qué precioso. Yo sé que cada uno de nosotros, independientemente cuándo fue el retiro que nos marcó la vida de antes de Cristo y ahora que lo vivimos, no nos queda más que hacer lo que el Espíritu Santo nos impulsa, que es hablar de Jesús en todo momento, en todo lugar. Y parte importante de este testimonio es cuidar nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Así vemos en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios capítulo 6, versículos 19-20, dice: ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios con su cuerpo. Y esto implica, palabra de Dios, y esto implica, mis hermanos, que nosotros vamos a tener un sumo cuidado de lo que hablamos, de lo que escuchamos, de la forma en la que nos vestimos, de la forma en la que nos sentamos. Si nosotros teníamos en nuestra vida antes de Cristo una forma equivocada, ahora nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo nos invita a tener un cuidado especial en nuestro cuerpo, a tener expresiones adecuadas hacia los demás. Y eso implica también que nosotros cuidemos nuestra vida espiritual congregándonos, yendo a nuestras asambleas, ¿verdad? Incorporándonos a las actividades propias de la iglesia, de nuestra comunidad. Y obviamente esto se va a ir convirtiendo en un hábito. No es posible que nosotros como cristianos católicos no vayamos a misa, sobre todo ahora pues que estamos en una condición tan favorable en donde podemos acercarnos al templo, sí, todo cuidando obviamente la seguridad que debemos de tener en temas de la pandemia, pero hoy tenemos inclusive el acceso a la misa a través de la televisión y saber que Jesús, Eucaristía, se está levantando en ese templo, pero que está justo en la sala, en el comedor o en el lugar a donde yo estoy viendo esa misa. Así también podemos darnos cuenta que también nosotros podemos dar testimonio, ¿verdad? Haciendo el bien. En Gálatas 6, versículos 9 y 10 dice: así que no debemos de cansarnos de hacer el bien, porque hay tantas actividades, mis hermanos, que nosotros podemos hacer. Y así lo dice, porque si no nos desanimamos. Fíjense qué preciosa esa parte de la palabra. Si nosotros, mis hermanos, hacemos el bien, no nos va a atacar el desánimo. Y al contrario, a su debido tiempo cosecharemos. Por eso, siempre que podamos, hagamos bien a todos y especialmente a nuestros hermanos en la fe. Esta es palabra de Dios. Miren qué lindo. No nos cansemos como hábito de hacer el bien. Así también dar gracias, ¿verdad? Vemos aquí en 1 Tesalonicenses 6, capítulo 5, versículos 16 y 18, dice: estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere que ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Miren qué lindo estas actividades. Estar siempre contentos, es decir, que nuestra actitud sea de personas felices, que cuando tengamos un encuentro con otra persona se note, mis hermanos. Que oremos en todo momento. Y parte de esta oración muchas veces, en mi caso, se ha traducido a orar en lengua. Yo estaba haciendo
fila en un banco y yo he estado orando en lenguas y he estado en comunicación con Dios, ¿verdad? Dar gracias en todo momento, ¿verdad? Y como último hábito, pues, memorizar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros memorizamos la palabra de Dios, nosotros vamos a tener, obviamente, esas armas para poder enfrentar los agravios o los ataques que quiera tener el enemigo sobre nosotros, o aquellas ideas erróneas que vamos identificando en el mundo que están totalmente en contra de Dios y que parecen que son muy adecuadas, muy a la luz de la ciencia adecuadas. Pero cuando ya escudriñamos la palabra de Dios y enfrentamos esa forma de pensar del mundo y de quienes están cerca de nosotros, el Espíritu Santo nos guía y nos dice, no es por ahí. Y la forma de que nosotros podemos sacar rápidamente conclusiones es memorizando la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18 dice, grábense estas palabras en la mente y en el pensamiento, átenlas como señales en sus manos y en su frente, instruyan a sus hijos. Miren qué importante para quienes tenemos hijos. Instruyan a sus hijos hablándoles de ella tanto en la casa como en el camino, y cuando se acuesten y cuando se levanten. Esta es palabra de Dios. Miren qué bello es el Señor. Definitivamente Dios es nuestro Padre y está atento a formarnos. Entonces, mis hermanos, estos hábitos nos van a garantizar que nuestra conexión con Dios, que nuestra fe, que nuestro estilo de vida, que nuestra actitud, inclusive para poder enfrentar nuestra vida, va a ser completamente diferente a lo que el mundo nos ofrece, ¿verdad? ¿Cuánta gente ha estado en la pandemia y ha sido presa de todo tipo de sufrimientos y está ahí triste, abandonado, sin esperanza? Pero los hijos de Dios, al contrario, hemos encontrado en la pandemia una oportunidad de estar más cerca de Dios, de estar más cerca de nuestra familia, de dar gracias por cosas que antes las dábamos por hecho y que ahora han generado un valor tan importante que es imperante que nosotros nos demos cuenta que todo esto tenía un propósito hermoso. Filipenses 2:5 nos dice, tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. Y miren, no hay cosa más agradable, más importante, más impactante que saber que la fe, que los hábitos, que la palabra de Dios nos congrega como familia y nos vuelve a personas con características muy, pero muy familiares entre unos a otros. Con cuánta alegría usted recibe al hermano y habla con qué claridad y espontaneidad de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque reconocemos el mismo espíritu. Así que, mis hermanos, démonos cuenta que en esta clase nosotros podemos darnos por atendidos, que Jesús tiene en nosotros una forma de vernos como hijos pequeños y que está atento a esas actividades propias del niño, llorar, comer, descansar, pero que al mismo tiempo nos está invitando a una vida espiritual más profunda a través de la generación de hábitos, la lectura de la palabra, la oración, ¿verdad? El poder memorizar esta lectura. Y de esa manera, mis hermanos, podemos tener la garantía que nosotros vamos a encontrar una vida en victoria gracias a estos hábitos. Y para ello, mis hermanos, vamos a cerrar este momento con un momento de oración para que el Señor en esta semana nos permita
estar atentos a estas actividades y que no nos perdamos los frutos de tener una vida sumergida en Jesús. Me acompaña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, esta tarde yo me he sentido atendido por ti. He descubierto en esta enseñanza tu amor. He identificado esas palabras de Padre que me han estado formando, que me han estado diciendo en qué yo estoy fallando en este momento. ¿Cuáles son esos hábitos que yo he dejado de hacer? ¿Cuáles son esos verbos diarios que yo no estoy haciendo y que obviamente se están traduciendo a que yo este día me sienta afanado, afligido, que no pueda dormir, que me sienta débil, que ni siquiera haya en mi garganta voz para clamar? Mi hermano, mi hermana, tú que estás ahí en ese lugar y te sientes de esa manera, déjate en este momento impregnar por la presencia del Espíritu Santo. Deja que ese Espíritu Santo que tú recibiste en ese momento tan especial del retiro haga nuevamente mella en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, y venga a fortalecer ese corazón, esa voluntad y esa fe en tu interior. Señor Jesús, nosotros queremos crecer. Nosotros deseamos verdaderamente que tú nos guíes. Te damos gracias por cada palabra que hemos encontrado en esta clase que nos ha animado a dar un paso más hacia ti. Ya no quiero tenerle miedo a la oración. Ya no quiero, Señor, dejar a un lado esos momentos contigo en la palabra. Ya no quiero, Señor, seguir callando esto que vivo contigo, sino quiero lanzarme hoy mismo a dar testimonio de ti. En primer lugar, a mi familia que está aquí cerca conmigo, pero también a dar testimonio allá afuera, porque es el mundo y toda esta sociedad que me rodea que necesita ver que tú estás vivo, que tú estás en la iglesia y que tú estás transformando como ayer, como hoy y como siempre la humanidad. Porque si hay fe, es porque tú sigues confiando en que la humanidad puede alcanzar esa vida plena que es la santidad y el disfrute del cielo. Te pido por cada hermano que está enfermo en este momento, que se ha visto envuelto en esta pandemia, por las almas de los difuntos y por todas las cosas que hoy, como tú nos dijiste, tú estás atento porque nos interesa. Gracias te doy, Señor, porque al orar yo sé que tú nos escuchas y que estás atendiendo todas estas necesidades, no solo mías, sino que de mis hermanos también, a donde ellos se encuentren. Gracias, Señor, y nos quedamos con esta paz, con esta tranquilidad que tú nos conduces, que tú llevas el timón de nuestra vida y que eres verdaderamente nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Mis hermanos, qué lindo ha sido el Señor, la verdad. Cuánta atención Él pone a todas nuestras necesidades. Y yo estoy segura
que usted, a través de esta clase, a través de esas citas que hemos podido leer, Dios le ha hablado y lo ha impulsado a activarse, a no quedarse solamente escuchando, sino a hacer lo que nos toca, mis hermanos. Así que finalizamos esta clase y le damos gracias al Señor, esperando que el próximo miércoles nuevamente estemos puntuales aquí para recibir la clase en el Redil. Que el Señor me lo bendiga abundantemente.